Muy buenas tardes. El día de hoy presentamos sobre el Autónomo 2 de la materia de comunicaciones industriales. En este caso vamos a hablar tanto de la comunicación MOSBU RTU con 5 SLAY y también con un variador. La primera parte va a estar con la inducción mía, cuyo nombre es Giancarlos Villegas, mientras que la comunicación RTU MOSBU con el variador va a explicarlo mi compañero Bruce Combs. Antes de comenzar con la programación que se debe realizar en TIA Portal y poder establecer la comunicación, es importante tener diferentes conceptos muy en claro para poder entender qué parámetros se debe configurar y colocar en TIA Portal. Bien, para empezar, Mosbux es un protocolo ubicado en el nivel 7 del modelo OSI, es decir, en la capa de aplicación, el cual es compatible tanto en comunicaciones seriales, que fue el inicio que se implementó MOICO en el año 1979 para establecer con sus PLC los estándares de medios de comunicación que se utilizan para seriales, es el 232 y 485. En el trabajo autónomo anterior ya hemos explicado que el 232 es más para establecer dos dispositivos de la comunicación, mientras que el 485 más de dos. Sin embargo, el día de hoy ya también Mosbux está compatible con lo que es en redes, basado en los protocolos en la capa de transporte TCP y capa de REC IP. El puerto que utiliza con respecto a Ethernet Mosbux es el 502. Bien, una de las características que tiene Mosbux es que también es fácil y compatible con sus distintos protocolos para establecer una comunicación dentro de una red industrial. Por ejemplo, para más de dos dispositivos con una comunicación serial, se ha establecido en el lado derecho lo que es el medio RS485, mientras que en la parte central se encuentran dos dispositivos, que en este caso este viene a ser el SLAY, mientras que en el maestro se va hacia una red MOSBU TCP/IP. ¿Qué cabe destacar de esta imagen? Que tanto las comunicaciones seriales, que están en la parte inferior, con la de tipo REC, que es MOSBU TCP/IP, son compatibles para establecer solo una red industrial. Bien, ¿qué tipos de Mosbus hay? RTU y ASCII. En este caso, en nuestro autónomo, nos vamos a enfocar en RTU, que está constituido por datos binarios y un campo denominado SRC, que sirve para detección de errores. Por otro lado, sí, es importante también mencionar sobre que hay Mosbus ASCII, que es más sencillo de leer, sin embargo, es menos eficiente debido a la estructura de datos que utiliza valores o números ASCII. En el caso de la detección de errores es menos confiable. Por otro lado, ¿cómo está estructurado lo que es el protocolo Mosbux? Mosbux está dividido, algo análogo a lo que es en la capa de red, como paquetes, en este caso como es capa de aplicación, está dividido en una unidad de datos de aplicación, tal como se indica en esta flecha que señalo con el mouse. ¿Qué campos contiene esta unidad de datos de aplicación? Los más importantes es el código de función. ¿Por qué? Porque mediante el código de función puede identificar qué accionamientos puede realizar entre los dispositivos. Por ejemplo, cuando tenga un máster, que puede ser un controlador, y quiera ver alguna información de un SLAY, que puede ser un variador, un sensor como flujómetro, sensor de presión que tenga compatibilidad con comunicación Mosbux, yo debo poder identificar qué es lo que yo quiero leer en ese SLAY, ya sea una entrada digital, una salida digital o información como datos de retención. Cada uno de estos tipos de datos están establecidos en Mosbux mediante grupos, tal como se señala en la figura izquierda, empezando con entradas discretas, call, que son bobinas, que están más relacionadas a salidas digitales, el tercer módulo, registros de entrada, y por último, registros de retención. Entonces, según la información que yo quiero leer, debo determinar hacia qué bloque va dirigido esa información para establecer la conexión con el SLAY y poder obtener esa información.
Por otro lado, también, según el bloque que se vaya a direccionar, cada uno de ellos contienen una dirección determinada. Por ejemplo, en esta tabla, mencionando y relacionando con la figura que estaba anteriormente explicando, para leer bobinas, como es en este caso leer bits de salida, el rango de direcciones está entre 1 a 1999. Por otro lado, si yo quiero leer registros de parados, registros de retención, el rango de direcciones es de 40.001 a 49.999, o si no, el rango inferior que se encuentra ubicado aquí. Que también debo destacar de esta tabla, que como he mencionado, también hay un campo que es la función de código. El código que me permite tanto leer o escribir, según los bloques que van dirigidos. Cada uno de ellos poseen un número o un código. Voy a nuevamente hacer uso de la tabla. Por ejemplo, para leer registros de parabola, el código de función es el número 3. Y así, de forma análoga, se realiza con cada uno de ellos. Entonces, ya a modo de ejemplo, por ejemplo, si queremos leer registros de retención, ¿qué función de código debo establecer? El número 3, tal como se indica en la tabla de aquí. ¿Qué petición va a hacer el maestro hacia el esclavo? Debe indicar cuál es el número de registro con que va a iniciar la lectura hacia el sensor y cuántos son la cantidad de registros que quiere leer del sensor. Por otro lado, ¿qué va a hacer el slave hacia el máster? El slave nuevamente envía el código de función que ha establecido el máster, le regresa el número de bytes 2 por n es asterisco, donde n asterisco es la cantidad de registros que se había establecido en el máster. Por último, si que existe algún error de comunicación en ellos, también existe bytes que indica el tipo de error que hay y por qué se debe ese error. Entonces, finalmente, aquí está un ejemplo donde se indica que quiere el máster leer registros de retención, que se empieza en CB, que en número decimal es el registro 108, donde el número de registros son 3. Entonces, lo que va a hacer el slave enviarle al máster es las lecturas tanto del registro 108, 109 y 110. Cada registro cabe indicar que tiene 16 bits o 2 bytes. Entonces ocupan 2 posiciones. En total, si son 3 registros, el número de posiciones de los registros son 6. Ahora bien, con respecto a la aplicación que se tiene de mostrar, es establecer un maestro, que en este caso es un controlador 1214 DCDC, utilizando un módulo de comunicación 1241 RS232. Por otro lado, los slaves van a ser simuladores mediante el software Modbus Slate, donde se establece cada uno de los números de slave y también el número de código de función de cada uno de ellos que se requiere para poder extraer la información y enviar hacia el controlador. Entonces, ya con respecto a la simulación, comenzamos con TIA Portal, escribimos cualquier nombre del proyecto, que ponemos Modbus Master. Bueno. Bien, una vez creado el proyecto, agregamos el controlador, agregar dispositivo, controladores, S7200, CPU, 1214 DCDC, en este caso se elige. Sin embargo, se puede seleccionar cada uno de estos CPU siempre y cuando pueda comunicarse o agregar un módulo de comunicación, ya que lo importante para establecer el protocolo Modbus es que el PLC pueda utilizarse un módulo de comunicación RS485 o 232. Si no tiene esa opción, no se va a poder establecer la comunicación.
Aceptamos. Bien. Luego configuramos lo que es la dirección Ethernet. Agregamos una nueva subred. Por otro lado, configuramos también lo que es marcas de sistema y ciclo. Activamos utilización de bytes de marcas del sistema, más luego para los bloques que se va a implementar con el protocolo. Y también activamos la utilización de bytes de marcas de ciclo. Por otro lado, en protección y seguridad, con respecto al mecanismo de conexión, activamos acceso vía comunicación PubGet para que pueda establecer la comunicación con los simuladores. Luego agregamos ya lo que es el módulo de comunicación, punto a punto, 1241 RS232. Se le puede cambiar el nombre. Bien, una vez configurado tanto el módulo como el controlador, vamos a bloques de programa. Agregamos un nuevo bloque, un bloque de datos. En este bloque de datos vamos a colocar lo que son los parámetros para poder establecer las configuraciones del puerto USB con el que va a tener el envío de archivos desde la computadora hacia el módulo de comunicación, ya que en la computadora van a estar los simuladores de SLADE. Entonces, antes de agregar los parámetros, colocamos el módulo para establecer los parámetros del puerto USB. Vamos a instrucción de comunicación, procesador de comunicaciones, Modbus, y elegimos el bloque de datos. Aceptamos. Bien, y nos aparece todos estos parámetros que debemos colocar. Entonces, si no conocemos alguno de ellos, ya que debemos también conocer el tipo de dato, la manera más fácil es dar clic sobre el bloque y escoger F1, el cual nos dirige a la información de cada uno de estos bloques que vamos a utilizar. Y nos indica qué significa cada uno de estos parámetros. Entonces, ayudándonos con esta tabla, vamos nuevamente al bloque de datos y creamos cada uno de estos parámetros. BAU, que es la velocidad de transferencia de los datos, la paridad, DON me indica si se estableció y no hubo problemas con las configuraciones del puerto USB, si se presenta un error, y si que hay un error que me indique qué tipo de error existe con el parámetro estado. Entonces, en BAU, que es de tipo UDI, doble entero sin signo, paridad, entero sin signo, y estado tipo Word. Nuevamente vamos al bloque main y colocamos ya cada uno de estos parámetros. En cuanto a enable, colocamos una señal always true.
Mientras que este parámetro RQ es un parámetro que establece las configuraciones del puerto USB mediante una señal de flanco de subida. Al momento que existe un flanco de subida, entonces se inicia la configuración de los parámetros del puerto USB. Para esto utilizamos First Scan, que es lo que envía un pulso al momento de que se inicia la señal de reloj. Entonces, otra forma de poder establecer este módulo es agregando, por ejemplo, un bloque de organización tipo arranque, ya que al momento de encender el controlador, primero se ejecuta este bloque e indirectamente se va a ejecutar el bloque de configurar los puertos USB, ya que solo al inicio, cuando se establece la comunicación, es lo que importa que pueda configurarse el puerto USB. Y una vez que se configure, ya lo que más se debe enfocar es la comunicación entre el máster y los slaves. Ya. Otra cosa que falta es que en el bloque de datos damos clic derecho en propiedades y desactivamos esta opción de acceso optimizado al bloque para que se pueda utilizar estos mismos parámetros del bloque de datos en estos bloques que se encuentran en el bloque principal. Si no va a salir, no va a reconocer cada una de esas variables. No. Bueno, este parámetro aquí, más adelante voy a explicar para qué sirve. Bien, en puerto es el puerto que se comunica entre el controlador y el módulo de comunicación que habíamos agregado anteriormente. En este caso lo encontramos con local CM1241, RS232. Luego de establecer las configuraciones del puerto USB, agregamos ahora el bloque de master, que es el que va a ser el controlador 1214. Aceptamos y nuevamente nos aparece un número determinado de parámetros que debemos escoger y llenar. Entonces, de igual manera, si no conocemos cada uno de ellos, nos vamos a ayuda. Para enable también utilizamos una señal de always. Aquí sí. Nuevamente creamos un bloque de datos para llenar este MB Master. Bien, entonces. De igual manera, el parámetro RQ es para que se active el bloque de master, es decir, que envíe las peticiones hacia el slave. MBADDR son las direcciones de Modbus, que en este caso son análogos a las direcciones de cada uno de los slaves. El modo es un parámetro que en las diapositivas había mencionado que para poder, cada uno de esos bloques de información que vi en Modbus se requería tanto de direcciones como el código de función. Sin embargo, en TIA Portal, él no indica el código de función, sino lo hace por medio de este parámetro que es modo. Data, la dirección de los datos y la longitud de los datos.
De igual manera, vamos a propiedades y configuramos la opción de acceso optimizado. Aceptamos y utilizamos estos parámetros en el bloque de aquí. Me faltó el parámetro estado, que es de tipo Word. Bien, nos faltan dos parámetros para completar los dos bloques. En primer lugar, me falta el MBDB. Este parámetro me permite relacionar el puerto USB con el máster, que es lo que indica TIA Portal que se debe utilizar y direccionar el nombre de este bloque. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos esto de aquí y lo pegamos acá en el parámetro. Lo que es data PTR, que es parámetro del máster, estos son los datos que recibe de los slaves el máster. Entonces, para recibir los datos de los slaves, creamos de igual manera un bloque de datos mb collect. Aquí es donde ya agregamos los slaves. Slave 1. ¿Qué tipo de datos? Va a ser un array. Bien, un array. ¿De qué tipo? Entero sin signo. A ver, el número de elementos del array, ¿qué significa? Es el número de registro que queremos leer de ese slave. En este caso se va a colocar 10 registros. Si comienza de 0, entonces hasta 9. Aquí ya tenemos agregado lo que es el primer slave. Como son 5 que vamos a establecer la comunicación, agregamos los 4 más. Bien, por otro lado también agregamos otro bloque de datos, ya que una vez que los slaves envían al máster, estos se almacenan en otro bloque de datos que cada slave haya enviado la información correspondiente, que en este caso van a ser los registros que recibe cada uno de los slaves cuando se establece la comunicación. De igual manera es de tipo array.
Ya. Regresamos al bloque principal. Y aquí sí agregamos los registros. Registro. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que no me reconoce. ¿Esto por qué se debe? Porque también debemos configurar en propiedades y quitar la selección de acceso optimizado al bloque. Ya. Sin embargo, toda la información se envía a estos registros, pero anteriormente ya había mencionado que la información de cada uno de los registros de los SLA se almacenan aquí. Entonces yo debo buscar la manera de que toda esta información de cada uno de los SLA lleguen a estos registros en Data Buffer. Para esto agregamos una función donde lee cada esa información de los SLA y se los envía a los registros con lenguaje SSL. Entonces, una vez estando aquí, agregamos gateOff, establecemos una variable de entrada y salida que identifica el SLA que llega de tipo entero sin signo. Agregamos una constante, tamaño. Entonces aquí mencionamos, en caso de que el número del SLA si que el número de SLA es 1, entonces se va a transferir los datos del SLA hacia los registros. Para eso utilizamos un bloque de transferencia, moveBlock. Llamamos al SLA 1, el cual lee el número de registro 0, es decir, el primer elemento del array. Para que lea todos los 10 elementos, entonces, donde dice el parámetro con, colocamos el tamaño que habíamos colocado en esta constante, que es el tamaño 10. Ya. ¿Y cuál es la salida? A ver, no, es data. Buffer. Registros. En el registro, empezando desde el elemento 0 del array de registros. Entonces, este es para el primer SLA y se hace de manera análoga con los 5 SLA. Entonces, copiamos.
cambiamos aquí a ley 2, es ley 3, es ley 4. A ver, ando acá. Es ley 4 y es ley 5. Bien, ya con esto ya podemos, ya hemos establecido la transferencia de datos de los SLATE hacia los registros. Entonces, ahora, cuando se envíe ya la petición con este parámetro, porque cada flanco de subida a este parámetro indica que se está enviando una petición del máster hacia los SLATE. Entonces, aquí ponemos un contacto. Y utilizamos el bloque de lectura de los SLATE hacia los registros. El número de SLATE vendría a ser análogo a este parámetro de mb configure dirección de Mofus. Ya. ¿Qué más se debe agregar? Ya, otro de los problemas que puede darse es que se quiere enviar otra petición cuando se está todavía transfiriendo archivos, o sea, se está estableciendo la comunicación Mofus. Entonces eso debemos evitar. O si no, que existe un error en la comunicación y ya se necesita nuevamente que la comunicación siga dándose, no por el error que se dé, ya se pierda la comunicación entre los dispositivos. Entonces, todas esas consideraciones se debe tomar en cuenta. Para esto, primero colocamos una señal de feeder scan para que active el parámetro RQ. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al momento de que yo envíe ya la transferencia de datos de tía porta hacia el controlador, con el primer flanco de reloj, active la petición de este bloque master. Ahora bien, ¿qué es lo que debo considerar con este contactor? De que si está ocupado ya anteriormente con otra comunicación de un SLATE, no puede interrumpirle hasta que termine. Entonces, si está ocupado, se abre este contactor y ya no se puede comunicar con el siguiente SLATE hasta que termine. Ahora, como había mencionado anteriormente, si existe un error, que nuevamente se active este contactor y active nuevamente otra petición del máster hacia un SLATE. Es decir, que si ya se interrumpe una comunicación con un SLATE, no impide que se siga comunicando con el resto. Ahora bien, si la comunicación terminó de manera correcta con un SLATE, que de igual manera siga activando otra petición para que continúe con el otro SLATE. Por último, se considera un parámetro again en caso de que existe error de comunicación con uno con otro, pero que exista la oportunidad de que nuevamente establezca la misma comunicación después de un segundo. Es decir, si que no se establece comunicación a la primera, que tenga otra vez, que permite establecer nuevamente esa misma comunicación, pero después de un segundo. Entonces aquí
Es decir, que cuando esta salida DOM sea 1, se abre este contactor. Entonces, si se abre este contactor, no repita la comunicación. Sin embargo, si no existe una buena comunicación entre el máster y un slave determinado, esto sea 0 y esto se active. Y para que se active, para que con un timer cuente 1 segundo y activar este contactor again. Con este contactor again, nuevamente enviar una petición. Bien. ¿Qué más? Ya una vez establecido cada uno de estos parámetros, también se debe tomar lo siguiente, que como tenemos 5 slaves, el máster va a enviar una petición para el primero, después para el segundo, después para el tercero. Entonces nosotros debemos ir incrementando ese número de identificación del slave. ¿Cómo lo realizamos? Cuando la ejecución entre el máster y el slave ya se haya culminado, que se incremente al siguiente slave. O si no, cuando existe un error, de igual manera no se detenga, sino que se incremente al siguiente slave. Bloque de incremento. Dirección Mosbu, que es la dirección del slave. Lo incrementamos. Ahora, ¿qué otra cosa debemos tomar en cuenta? Que va a incrementar entre 1, 2, 3, 4, 5 y cuando sea 6, nuevamente comienza a contar desde 1. Entonces utilizamos un bloque comparador. Si el número de slave es mayor a 5, entonces nuevamente comience desde 1. Bien, aquí tengo un error. Estoy poniendo al revés. La entrada sería aquí el número que se quiere transferir hacia qué parámetro, que es el número de slave, que es el parámetro MB dirección de Mocus. Bien, antes de ver, compilar si que está todo correcto, también debemos considerar lo siguiente. Y son en los bloques de datos. En lo que es el bloque LOA, que es donde se configura el puerto USB, debemos configurar tanto la velocidad de transferencia de datos como la paridad. ¿Qué velocidad se debe colocar aquí? Se debe leer lo que es el módulo de comunicación que hemos agregado, configuración de la conexión, y nos indica que está a una velocidad de 9600 bits por segundo y sin paridad. Entonces regresamos nuevamente al bloque de datos,
Colocamos 9600. El bloque de paridad, el valor 0 indica sin paridad, mientras que el 1 y el 2 indica con paridad o paridad par o paridad impar. Entonces, aquí ya hemos configurado los parámetros para el puerto USB. Ahora, para lo que es el máster, el modo, vamos a ayuda del bloque para entender mejor qué significa el modo. Ya aquí está el parámetro modo. Como nosotros queremos escribir en los registros de retención, que sería el de aquí, escribir varios registros, bueno, solo escribir varios registros de parada, porque vamos a escribir 10. Entonces debemos utilizar este de aquí. ¿Qué modo sería para esta función? Sería el modo 1, tal como se indica en la tabla. Entonces aquí colocamos 1. Bien. Compilamos. Presenta errores. Déjenme ver. Configurador. Compilamos. Ya, había compilado en uno de estos bloques, en bloques de datos y no en el controlador principal. Por eso salía errores. Me sale 0 errores, solo una advertencia. Bueno. Entonces llamamos al simulador. Buscamos con la subred que hemos creado al inicio. Cargamos. Aquí, por ejemplo, en este bloque, vemos cómo va contando cada uno de los slaves. O sea, el máster está enviando las peticiones para el slave 1, 2, 3, 4 y 5 y nuevamente al 1, 2, 3, 4 y 5. Que también podemos ver en este programa de aquí, en este bloque del programa, que se activa constantemente el bit de error. ¿Por qué? Para poder conocer qué error está pasando aquí, nos vamos a bloques master, en lo que es el estado. Nos indica que hay un error 8180. ¿A qué se debe esto de aquí? Si vamos nuevamente a ayuda, código de error 8180, nos dice que el valor no válido para la ID del puerto. Pero antes debemos establecer también la comunicación acá, con los Slate, con el software Modbus Slate. Sin embargo, si igual conectamos, una de las condiciones para poder utilizar el programa es que debe comunicarse y establecer con el USB. Sin embargo, nosotros no tenemos de manera física eso de ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Es lo que está pasando es lo siguiente. Con el controlador estamos haciendo master. Con el módulo de comunicación para establecer el protocolo 232. Ahora bien,
Si utilizamos 232, necesitamos un puerto DB9. Sin embargo, podemos utilizar un convertidor 232 a 485 con puerto USB. Y ese puerto USB comunicarse ya con uno de los puertos de la computadora. Al momento que uno conecta con el puerto USB que llega del módulo de comunicación, entonces, en función a eso, nosotros vamos a este programa. Bueno, deje cerrarle nuevamente porque es gratuito y solo tiene 30 minutos de prueba. Abrimos al menos uno. Entonces, al momento de conectarse, una de las configuraciones es el puerto COM, o sea, de la computadora que se va a establecer. Si nosotros tenemos conectado el módulo de comunicación a nuestra computadora, entonces automáticamente nosotros cuando vemos aquí nos va a hacer salir uno de los nombres o algo que pueda reconocer que está ya conectado el módulo de comunicación. En este caso, como todo es simulado, entonces no se va a poder establecer esa comunicación. Es por esto que no nos reconoce. No nos reconoce y nos sale ese error 8180, valor no válido para ID del puerto. Por tanto, si queremos ver cómo se transfieren los datos entre TIA Portal y el software, necesitamos implementarlo de manera física, al menos lo que es el controlador y el módulo de comunicación. Entonces aquí, para ejemplo, para poder verificar que sí se puede simular ya con los componentes físicos, es tal como se muestra en este video. En este caso se va al bloque MB Collection, ya de igual manera se simula y se configura cada uno de estos elementos del array de primer slave, donde se puede colocar valores determinados. Por ejemplo, aquí en el video, colocan 1200 en el primer elemento del slave 1. Ah, no, del slave 2 sería. Y aquí se ve el cambio que se da en el software slave. Acá coloca 20 ahora y se cambia al valor de 20. 1256, 1256. ¿Qué es lo que se observa aquí? Que a medida que el máster escribe algo en el registro de retención de ese slave, se va a cambiar de manera automática, ya sea en un sensor, en un flujómetro, sí que ya es de manera práctica en algo industrial. Bueno, de mi parte eso es todo con la primera parte del trabajo autónomo. La segunda parte, que es la comunicación con el variador, lo va a realizar mi compañero Bruce Coates. Bueno, para seguir con lo que es la presentación del tarea 2 de investigación, voy a hacer uso de las diapositivas que se encontraba dentro de la carpeta, en la cual nos ayuda a entender un poco más sobre la conexión Modbus entre el PLC 1200 y un variador. Aquí se utiliza lo que es el módulo CM241 mediante un puerto de RS485. Entonces, como decía el compañero, la parte de Modbus RTU es un protocolo, es un medio de comunicación que nos permite el intercambio entre los controladores lógicos programables y un ordenador. Notamos aquí, como dijo el compañero, contiene la dirección o el comando que se envía hacia lo que son los esclavos, contiene lo que es el esclavo, la función del código, el dato que nosotros queremos leer o escribir, y aparte la notificación de algún error. Este sistema de Modbus se utiliza normalmente cuando tienen dispositivos similares, cuando tienen un protocolo que se entienden bien,
y como un estándar en una instalación. Aparte de esto, es importante recalcar que en la conexión física tenemos que la conexión Modbus RTU soporta una distancia de 500 metros. También tiene una dirección de nodo 32 y la velocidad de transmisión. Tenemos aquí los baudios en los que son normalmente configurados. Siguiendo con la presentación, notamos cómo se realiza lo que es la conexión para el puerto RS485, tanto para la parte, como vemos en la fotografía, tanto para la parte del PLC como para la parte del PC. Entonces, en esta fotografía logramos observar lo que es un transformador, lo que es una fuente para lo que es el PLC y lo que es el variador. Todo eso está conectado mediante un cable de Profibus que, como vimos la diapositiva, los cables que van en ese cable, color rojo y verde, son el puerto 68 y 69 del variador. Además, también es necesario saber que el variador se necesita configurar los parámetros que tienen dentro de su software o de su programación para que pueda estar a disposición de lo que es la comunicación de módulos. Entonces, a continuación vemos cómo es la conexión física de lo que es el módulo CM1241 con respecto al conector RS485. Los pines que nos importan aquí son el 3 y el 8. Básicamente esto iría a lo que es el módulo para poder tener el control del variador y poder escribir o poder leer ciertos datos que son necesarios. Asimismo, contamos con lo que era un convertidor de RS485 a lo que es USB y también el software que nos permite identificar el tipo de comunicación, que es muy importante tener los audios eh, con igual configuración en ambos dispositivos para que se realice correctamente el intercambio y escritura de los datos. Asimismo, los puntos a recargar dentro de lo que es el variador, tenemos que el número de bobina y la descripción de lo que hace cada número de la bobina. En esta de aquí nosotros tenemos que la dirección, el 1 al 16, está hecho de un máster a un esclavo, y del 17 al 32 también está hecho para el controlador al esclavo. Asimismo contamos con bobinas que son del 49 al 64, que son de un esclavo a un máster, y la 65 que es de máster a un esclavo. Siguiendo con lo que viene a hacer las descripciones de la bobina del variador, del 1 al 16 contamos con todos estos tipos de configuraciones en la que son accionamientos. Por ejemplo, tenemos que la rampa, tenemos empujones, tenemos tiempo de espera, tenemos el arranque, el stop, y asimismo tenemos algunas características que son importantes conocer para lo que es al momento de enviar el comando, se podría decir, para la ejecución mediante el PLC. Aquí tenemos lo que son algunas direcciones de funciones y qué es lo que podemos nosotros registrar mediante los mensajes y qué es lo que podemos nosotros configurar mediante los mensajes. Aquí vemos lo que es una referencia a la rampa en la 342 y 341, que es la aceleración. En lo que tiene que ver con el variador, nos ayuda a lo que es el arranque y lo que es el frenado de los motores, si se conectará a un motor o de una bomba o de cualquier dispositivo mecánico. Aquí en cambio tenemos lo que son las configuraciones del variador, que son importantes como se había mencionado para lo que es una comunicación Modbus. Tenemos el control, que se utilizaría el digital y la palabra de control. También se tiene la opción de la fuente de la palabra,
que va a ser un driver RC485. Asimismo tenemos el control del tiempo de desconexión, se podría decir. Tenemos también el tiempo del control en lo que es no funciona, cuando no funciona, los protocolos, tenemos los rangos y tenemos la comunicación que se va a realizar mediante el dispositivo. Aquí contamos también con lo que son la paridad, que en algunas configuraciones no se lo utiliza, como en el programa que tiene el PLC para este caso. Aquí contamos, como dijo el compañero, con lo que se podría decir inicial para lo que es la configuración del PLC 1200, en las que contiene con RuseScam, que era el requerimiento para que entre el funcionamiento directamente, se podría decir, mediante qué puerto se va a realizar la comunicación, eh, los baudios, que es para hacer la comunicación, la paridad, que es el elegido cero, y mediante qué tipo de ejecutor va a ser, si va a ser esclavo o máster, en este caso va a ser el máster. Aquí contamos en cambio con lo que son las transmisiones, que nos permiten realizar lo que es escritura y lectura de palabras o parámetros dentro de lo que es el variador. El compañero también explicó acerca de algunos de estos parámetros, cómo son los modos, cómo son los requerimientos. Algunos de estos detalles se podría indagar más utilizando la ayuda del TIA Portal. Aquí vemos, como dijo el compañero también, algunos tipos de modos en los cuales nos sirve para leer, nos sirve para escribir palabras o bits, de acuerdo a cómo nosotros vemos el funcionamiento. Entonces, aquí podemos observar cómo se da lectura a un registro con el puerto, con la función, con la dirección y con el factor de lo que es el chequeo de errores. Asimismo tenemos la respuesta del dispositivo y adelante en cambio tenemos lo que es una escritura de bobinas. En cambio aquí también ya se cumple con otras funciones que es para hacer el funcionamiento del variador y con sus respectivas respuestas y información en lo que tiene que ver con errores. Algo que tiene importante en la programación y hay que darse cuenta es que muchas veces se utiliza el comando swap y sirve para intercambiar la cadena de caracteres para que pueda ser leído de acuerdo a cómo se interpreta, mejor dicho, cada dispositivo la información. Aquí podemos observar algunos de las variables que el compañero también realizó la configuración en los bloques de memoria para utilizarlos dentro de la programación. También se ve lo que son las lecturas en los estados, asimismo utilizando variables que permiten configurar lo que es el control de obtener información del variador. Por último, lectura de los parámetros, así como hay lectura, también hay escritura. Y aquí contiene los procesos, se podría decir, de cómo podemos obtener la información del variador. Y por último, una pequeña imagen de lo que es el funcionamiento del variador, tanto para la parte de desaceleración como la parte de aceleración. En este caso, como se había mencionado, el 342 sirve como parámetro de aceleración, por lo cual podemos tanto leer y escribir dentro de lo que es el programa. No se puede realizar lo que es la simulación ahora porque nos hace falta instrumentos físicos que permitan realizar todo ese tipo de monitoreo. Eso sería parte de lo que es la tarea 2 y terminando con la explicación. Se le agradece